Buenas tardes de nuevo. Hoy tenemos la última conferencia del ciclo sobre vivienda colectiva que hemos empezado el cuatrimestre pasado. Como siempre, agradecemos al patronato que financia la posibilidad de tener nuestros invitados de la Escuela Politécnica Superior de Girona, de la Universidad de Girona. Y aquí, con la colaboración del profesor Alexis Vilsi del curso de Proyectos 4, hemos coordinado como estos eventos como parte del curso, pero también con la posibilidad de abrirlo a un público externo. Hemos empezado en la primera sesión con la participación de Edson Mafus, donde nos habló de la arquitectura de Reidy y Niemeyer sobre la vivienda colectiva, con especial énfasis en este aspecto de lo colectivo y de lo público. Hemos seguido con una mirada sobre el inmueble Villa de Le Corbusier con Marta Sequeira, que hizo énfasis sobre la manera en que se planteaba la relación entre el inmueble villa y las cartujas. Finalmente, la semana pasada hemos tenido como invitado a David Martínez, donde ha hecho énfasis en la mirada interescalar sobre la arquitectura de Van der Broek y Bakema, con especial énfasis también en la idea en la composición urbana, en la relación entre la unidad de vivienda y también la mirada urbana, con esta palabra de la que habló del urba arquitectura o arquitectura urbanismo. Y finalmente hoy damos la bienvenida a Joan Maroto, que es el único que repite del siglo anterior y con el cual también cerramos el ciclo. Y es un gran placer porque de la primera a la segunda vez también la Catón y Basal han sido nombrados los nuevos ganadores del premio Pritzker, ¿no? Lo cual también nos llena de honor tener la posibilidad de escucharle hablar de este tema. Joan Maroto Sales es doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la UPC. Tiene un máster en Teoría y Práctica Arquitectónica de la ETSAB y licenciado en Arquitectura por la ETSAB. La práctica de Joan Maroto Sales se desarrolla simultáneamente en el ámbito académico, investigación y docencia, y en el ámbito profesional, arquitecto en el ejercicio libre de la profesión. En el marco profesional, actualmente desarrolla su actividad en el estudio Joan Maroto Arquitectura. Ha sido team manager y director de proyectos en diversos estudios de arquitectura y ha participado como coordinador de proyectos en varias entidades como el Colegio de Arquitectos de Cataluña o Tarpuna, Cooperativa de Iniciativas Sostenibles, entre otros. Ha ganado diversos premios, becas y reconocimientos a lo largo de su trayectoria profesional y en el marco de la docencia ha estado vinculado a diferentes universidades como la ETSAB, la UIC, l'IAC y la Universidad de Vic, y actualmente es profesor asociado en BAU, Centro Universitario de Diseño de la Universidad de Vic, en el grado de diseño y el máster universitario de investigación y experimentación en diseño. En el marco de la investigación se ha especializado en aquellas prácticas arquitectónicas de diseño y de diseño que enfocan el espacio como herramienta de comunicación entre aquellos actores implicados, agencias e intersubjetividad. También investiga otros campos de interés que de manera directa o indirecta se interrelacionan y se entrelazan. El ejercicio proyectual, las prácticas materiales en el diseño sistémico y la pedagogía en arquitectura y diseño son toda una serie de elementos que él trabaja de manera articulada. Ha publicado artículos en revistas científicas, ha impartido conferencias y ha participado como ponente en congresos de arquitectura y diseño. Colabora actualmente con el grupo de investigación GRETITS de BAU y con el grupo de investigación GILDA de la Universidad Politécnica de Cataluña. Finalmente viene aquí hoy a contarnos, ¿no?, su mirada sobre la arquitectura de la Catón y Basal con una conferencia titulada La Catón y Basal, la vivienda colectiva, diálogos, a partir de una mirada sintética que les voy a comentar también. La arquitectura de la Catón y Basal, las arquitecturas de la Catón y Basal promueven diálogos en múltiples dimensiones. Son herramientas de comunicación en el tiempo entre arquitecto y habitante, participación el habitante activado, entre habitante y medio ambiente, arquitecturas termodinámicas, entre habitante y contexto, lo existente activado, y finalmente entre habitantes, la comunidad activada. En el marco de la vivienda colectiva se explorarán 3 obras clave con el objetivo de desvelar estrategias de proyecto que despliegan estos diálogos. El edificio de 14 viviendas de Mulhouse de 2005, la transformación de 530 más 8 viviendas en Bordeaux
del 2017, que fue también premio Mies van der Rohe en 2019, y finalmente la transformación del edificio Fontenay en La Cornette de 2010. Pues un placer tenerte aquí, Joan. La verdad, repetir contigo y cerrar contigo va a ser como una cosa muy interesante, porque además del placer de tenerte, el centrarnos en el usuario y por lo tanto no en el que finalmente es el que recibe la arquitectura que hacemos, tiene un valor importante también desde el punto de vista simbólico. Por lo tanto, dejo de compartir y ya te dejo todo el espacio. Perfecto. Vale. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Vale, bueno, agradecer, como no puede ser de otra manera, a la Universidad de Girona por contar así conmigo otra vez y, por supuesto, a María Pía y Alex Civils. Empiezo. Para aquellos que no los conozcan, y muy brevemente, yo creo que todo el mundo ya los conoce, la Catoni Basal son dos arquitectos franceses en activo, están en unos 65 años a día de hoy, y con una sólida y larga trayectoria que culmina recientemente, como bien has dicho, con el premio Pritzker, poniendo de relieve un, creo ya, significativo reconocimiento a nivel internacional. Empiezan o consolidan el inicio de su carrera en el 93 con la Casa La Tapie, de la cual ya hablé en una conferencia anterior. Con una mirada en la actualidad, el jurado Pritzker dirá, tal como podemos ver en las notas del jurado: el trabajo de Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal refleja el espíritu democrático de la arquitectura, ¿no? Veremos un poco qué significa esto de democrático. A través de su convicción de que la arquitectura es algo más que edificios, a través de los temas que abordan y las propuestas que realizan, a través de forjar un camino responsable y a veces solitario, que ilustra que la mejor arquitectura puede ser humilde y siempre reflexiva, respetuosa y responsable. Han demostrado que la arquitectura puede tener un gran impacto en nuestras comunidades. Esto es, desde mi mirada, la dimensión ética y política de la arquitectura. Uno de los pilares justamente de la arquitectura moderna que, tal como ha ido comentando María Pía y hemos podido ir viendo en las distintas conferencias, ofrece muchísimos recursos con los que proponer arquitecturas contemporáneas. En todo caso, con una, yo creo, necesaria mirada crítica, esto es que la modernidad tiene cosas que son muy interesantes, pero también cosas que no lo son, ¿no? Y entendiendo que debe dialogar con conceptos y dimensiones contemporáneos, como entre ellas la sostenibilidad, entendida desde una óptica holística, esto es, más allá de la habitual acepción vinculada a la energía y al medio ambiente, que también, ¿no? Justamente, y siguiendo al jurado Pritzker, Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal han ampliado constantemente esta noción de sostenibilidad para que se entienda como un equilibrio real entre sus pilares económico, medioambiental y social. Esto, como veremos, lleva a una arquitectura que, aun y parecer sencilla, tiene una gran complejidad. Creo que justamente esta dualidad, ¿no?, entre lo complejo y lo sencillo es, en mi opinión, una de las cosas más significativas de la Catoni Basal. Es realmente complejo y, la verdad, hacen que parezca fácil, que para nada lo es, ¿no? Cabe mencionar que la Catoni Basal tiene un discurso, una narrativa muy sólida, que ya desde el inicio mantiene y que irán desplegando a lo largo de sus años, e importante aquí en todos y cada uno de sus proyectos, independientemente del programa. En este sentido, y desde una óptica proyectual, yo creo que es muy interesante ver cómo los mismos principios, las mismas ideas, se van así trasladando, implementando a diferentes programas y con diferentes encargos, con sus respectivas singularidades, por supuesto. Yo, por mi parte, bueno, invito a todo el mundo a explorar y sumergirse en su obra. Yo creo que sin duda ofrece una gran lección de arquitectura, ¿no? Entonces, veamos a continuación brevemente cómo esto se implementa en algunos edificios de viviendas. Empezaré por aquí, por este proyecto que vimos hace 2 semanas de la mano de Marta Sequeira. A destacar algo que salió en las preguntas posteriores y al que María Pía hizo especial hincapié, que esto es, siguiendo a Marta, el proyecto de Le Corbusier traslada y actualiza, en el contexto de la modernidad, un espacio previo. Una tipología, dijo, aquel de la arquitectura cartuja, como bien recordáis. Esto es, y yo creo que de interés aquí, el diálogo, la búsqueda y la exploración y el traslado de prácticas arquitectónicas que, por el motivo que sea, son de interés. Justamente este proyecto de Le Corbusier se trasladará por parte de la Catoni Basal y en el contexto contemporáneo, léase postmodernidad, posthumanismo, similares, creo que tampoco es muy importante. En cualquier caso, en el año 2006, la Catoni Basal diseña en este edificio 88 viviendas que tienen una base de 3 plantas, así como veis en la sección,
donde hay aparcamientos, servicios, oficinas y otras 29 plantas o niveles con viviendas con la mitad del espacio en 2 niveles, se hace en dúplex, y la otra mitad doble espacio. Las viviendas tendrán alrededor de 200 metros cuadrados, que si recordáis era más o menos la superficie de las viviendas de Le Corbusier. Este edificio, aunque no se construirá tampoco, recoge quizás de una manera un poco idealizada muchas de las cosas que encontraremos en las propuestas de vivienda colectiva que propone. Justamente llamarán a este edificio Immeuble Villa en Poitiers. De interés, creo, en este punto, este traslado de esta tipología, asimismo trasladada de Le Corbusier a un contexto actual, que comentaré brevemente. Este edificio, ¿no? Y también en el marco de estos traslados, puede leerse como un traslado de la Casa La Tapie, que ya vimos, a un edificio en altura, ¿no? La inclusión de la palabra villa, o en este Immeuble Villa, introduce una dimensión que los arquitectos incorporarán en su relato acerca de las viviendas en edificios colectivos y que se añade en esta ocasión como dimensión que trasladan desde la vivienda aislada a la vivienda colectiva, debido fundamentalmente a la imposibilidad de disponer de un jardín, entendiendo, ¿no?, el jardín como ese espacio doméstico en el que habitualmente el habitante despliega su inventiva, si bien tan solo cuando el clima es favorable, claro. Lacaton y Basal dirán sobre este concepto de la vivienda vila. Una vila es una vivienda que expresa el placer y la libertad de habitar y que ofrece un desahogo, unos usos diferenciados y movilidad. Una vila es una vivienda útil, un terreno como prolongación accesible, un entorno territorial dotado de servicios e instalaciones prácticos. Una vila es la gestión a menudo alegre de un gran terreno por parte de un propietario. Las viviendas urbanas deben retomar estos objetivos al tiempo que optimizar el suelo. Para que la estrategia urbana funcione, la vivienda debe superar los límites impuestos por los estándares, transformarse, ser objeto de deseo, de envidia o de celos, ¿no? Aquí vemos esta transposición de lo que sería la vivienda de La Tapie a este de 88 viviendas. Podemos acercarnos al confort de una casa, dirán, será necesario encontrar la manera de dar a la vivienda colectiva las cualidades que la gente valora justamente en las casas individuales. Si el Immeuble Villa de Le Corbusier puede leerse como una síntesis y traslado del concepto dominó junto al de la Casa Citroën de Le Corbusier, como sostiene José-María Montané, el Immeuble Villa de Lacaton y Basal puede leerse también como una síntesis entre un concepto que trataré un poquito más adelante, que es este de edificio libre, como una evolución del de planta libre de Le Corbusier, junto a la Casa La Tapie, a lo que añadir una actualización o puesta al día en el marco de esta narrativa de Lacaton y Basal que iremos viendo sobre aquel de Le Corbusier. ¿En qué consiste justamente este traslado o actualización? Fundamentalmente en algo que yo aquí he llamado diálogos. Como iremos viendo, Lacaton y Basal despliegan unas arquitecturas que promueven diálogos a diferentes escalas y con diferentes actores. Esto es justamente el trasfondo de esta charla que iremos viendo con diversas obras en una secuencia narrativa a la que se irá añadiendo complejidad, ¿no? Este signo así positivo que veis aquí arriba a la derecha tiene este objetivo justamente de no perder de vista que todo aquello que iré contando es sumativo. A partir de un sitio iremos añadiendo capas hasta llegar de nuevo a esta obra del Immeuble Villa, entendiendo que este edificio recoge, en mi opinión, gran parte del interés que representan Lacaton y Basal para los edificios de vivienda. De estos diálogos que trataré son aquellos entre arquitecto y habitante, entre habitantes y medio, entre arquitectura y contexto y también entre habitantes. Más allá de su dimensión funcional, habitar trata de placer, generosidad y la libertad de ocupar un espacio. Como arquitectos también tenemos nuestros propios intereses, pero es importante considerar que el habitante realiza un trabajo después de ti. Es una cuestión, y esto es importante, de dónde parar, de dónde termina el proyecto y de cuánta libertad procuras al habitante, ¿no? Entonces, vemos que esta palabra nos habla de libertad, aparece constantemente, que es así como la clave entre este primer diálogo que voy a tratar entre arquitecto y habitante, ¿no? Libertad que puede leerse desde un doble vector simultáneo, esto es libertad para el arquitecto o arquitecta para explorar la disciplina e implementar su saber personal y profesional, que sería como una de las máximas de la arquitectura moderna. Y asimismo, libertad para el habitante para explorar, constatar y construir su saber habitando, sin imposiciones y sin renuncias. En escenarios contemporáneos se habla bastante, en este marco de la vivienda colectiva, de la participación, ¿no? Participación entendida como el traslado del habitante en tanto espectador pasivo o espectador, inscrito en este relato de la modernidad, hacia el de actor activo.
Si bien este tema se ha tratado en otros momentos de la historia reciente de la arquitectura, le hace la puesta en crisis de la arquitectura de la modernidad de los años 50-70, y si bien obviamente no voy a desarrollar, sí que es importante considerar que en ese periodo hubo muchas propuestas que trataban justamente este tema de la activación del habitante, como por ejemplo Abraken, entre otros, que justamente dirá: el elemento que faltaba en el proceso de construcción masiva de viviendas, es decir, ¿se oye por ahí algo? Vale. Era precisamente el habitante individual que había dejado de ser un participante activo de dicho proceso. Esto es aquellas arquitecturas de emergencia que hemos ido viendo estos días, como en la conferencia anterior de David Martín. Recordemos, viviendas en las que el habitante es un espectador, básicamente llega, pone sus muebles en un espacio pensado para ellos, siguiendo este binomio. Las superficies, por un tema supuestamente económico. Esto es alguien que está molestando. Espera un momento. Hay una persona aquí que yo le bloqueo el micrófono y lo vuelve a abrir. Vale, lo he suprimido de la reunión. Ya no vuelve a entrar. Venga, perdona, sigamos. Vuelvo, ¿no? Esto es en aquellas arquitecturas que vimos, por ejemplo, en la conferencia de David Martín, viviendas donde el habitante es básicamente un espectador, ¿no? O sea, llega, pone sus muebles en un espacio que está pensado para ello, siguiendo ese binomio de espacio y función, ¿no? Las superficies, por un tema supuestamente económico, entonces se ha de construir muchas viviendas muy rápido, recordemos, son realmente escasas, ¿no? Entre 55 y 65 metros cuadrados, si no recuerdo mal. El caso es que estas viviendas, icono de la modernidad, llegan hasta nuestros días, es decir, se normalizan, ¿no? de la palabra normal, y se mantiene en general tanto este rol del habitante, en el que no decide más que dónde coloca sus cosas, aunque con poca capacidad de decisión, ya que los espacios están prepensados desde los usos y, como mucho, se pinta de un color u otro, ¿no? En España, recordemos, la media de una vivienda es para 4 personas, desde 70 metros cuadrados, con 3 habitaciones, y a día de hoy los concursos de obra pública mantienen así estos ratios, justamente con este vínculo todavía entre superficie y función. En general, la participación del habitante también a día de hoy, que si bien hay pocos casos, aunque es un tema que está bastante encima de la mesa, los hay, se pueden desarrollar en 3 estadios que son los que trabaja la arquitectura, ¿no? En el estadio del diseño, a través del uso de maquetas interactivas, como vemos, por ejemplo, en esta imagen de la COL, con dinámicas participativas, etc. También en el estadio de la construcción, que nos llevaría hacia el concepto de arquitectura progresiva o evolutiva, que trataré un poquito más adelante, o también en la participación en el uso a través de conceptos como la flexibilidad, es decir, tabiques móviles, paredes móviles, etcétera, que permiten varias distribuciones, o conceptos como la polivalencia, donde espacios pueden tener diferentes usos, ¿no? Aquí en esta imagen vemos arriba, ¿no?, en este edificio de la Borda, donde los habitantes participan en los 3 estadios, en el diseño, en la construcción y en el uso. Y aquí abajo, este edificio de Aravena, con el Elemental, estas 93 viviendas incrementales, que ganó este premio Pritzker, donde al habitante se le facilita una media mitad vivienda construida y él se tiene que acabar de construir la otra mitad, ¿no? Para la Catoni Basal, la participación del habitante no se realiza en el proceso de diseño, veremos en el proceso de la construcción, pero fundamentalmente en el estadio del uso, a través de este concepto de la indeterminación programática, ¿no? La Catoni Basal proponen arquitecturas terminadas y abiertas en las que el habitante puede, sin imposiciones y sin renuncias, recordemos, explorar, construir y constatar su saber, entendiendo este saber como manera personal de ver y ordenar el mundo, ¿no? Como veremos, la Catoni Basal dan agencia al habitante, le dan poder de decisión sobre cómo vivir su hábitat, habitar entendiendo como esta exploración y construcción de un saber o una poética propia, y de manera relevante qué hacer justamente en este espacio, ¿no? A diferencia de otras iniciativas, la Catoni Basal propone una arquitectura terminada en la que en el tiempo y entre comillas participa el habitante. Esto es una arquitectura abierta. Las arquitecturas de la Catoni Basal devienen así unas herramientas de diálogo en el tiempo, importante, no en un despacho, no a través de un proceso participativo, para bien o para mal, y sin juzgar aquí, entre lo que sería arquitecto y habitante, utilizando justamente la arquitectura como herramienta.
Veamos cómo a continuación esto se concreta en edificios de vivienda. Si, tal como he dicho, la Casa La Tapí nos lleva a este inmueble vilá de 88 viviendas, también la Casa en Cutras, que comentamos en su momento, nos puede llevar hasta este edificio de 14 viviendas de Molaus, que es el que voy a comentar ahora, del año 2005. ¿no? Un poco de contexto, en el año 2000, Somco, que es una de las promotoras de promoción pública más antiguas de toda Francia, cumple 150 años y celebra un concurso y propone la construcción de 61 nuevas viviendas en 5 edificios a realizar por 5 arquitectos que acaba escogiendo Nubel. El objetivo de toda esta operación, investigar sobre el hábitat plurifamiliar en el marco de la vivienda pública en un contexto urbano o periurbano, que luego toda la operación será llamada o conocida como la Cité Manifest, este manifiesto de cómo construir otro tipo de ciudad. ¿no? En cualquier caso, se solicitaba más superficie para las viviendas, la disposición de espacios apropiables. Aquí vemos abajo a la izquierda una sección tipo de cada uno de los edificios y en color verde y azul estos espacios apropiables que propone cada uno. También mantener un coste acotado, manteniéndose los estándares de vivienda pública y también la investigación en otras materialidades hacia nuevas sintaxis disciplinares. ¿no? Frente a un espacio normalizado, desplazamientos de aquel espacio excesivamente determinista, heredero de la modernidad, como vemos aquí con estos conceptos del Existence Minimum del 29, la cocina de Frankfurt o este arte de proyectar en arquitectura de Neufeld, que saliendo en el 36, yo creo que hoy en día todavía los arquitectos tienen en su estudio, y bueno, yo no lo tengo. También conceptos así como en los años 60 o 70 que se introducen, ¿no? como este de programa y flexibilidad, desplazando justamente este espacio normalizado, de la mano de Cedric Price, por ejemplo, en el Fan Palace, o su concreción en el Beaubourg en el 71. Conceptos también como aquel de espacio disponible en un contexto más actual, de Jeremy Till, que pone como ejemplo las Diagon Houses de Herzberger, que vemos aquí abajo a la izquierda, o por ejemplo también la Catoni Basal. Dirán al respecto, es muy simple, es muy humano, te encuentras mejor cuando no estás constreñido en un espacio restringido. ¿Cómo puede una familia vivir de un modo relajado cuando tienen una sala de estar de 22 metros, un dormitorio de 9 o 12 y no tienen posibilidad de salir afuera? Para nosotros, dirán, es muy importante dar a la gente esta sencillez de espacio, como en el campo, sin límites. Este edificio de Mulhouse representa para la Comunidad Universal la oportunidad de experimentar y proponer por primera vez aquellos estadios proyectuales que se ha tratado tanto en la Casa La Tapí como en la Casa en Cutras para un edificio de viviendas de promoción pública, para las, yo creo, mal llamadas viviendas sociales. Mulhouse, dirán, sigue a la Casa La Tapí y la Casa en Cutras. Las calidades de estas dos viviendas son simplemente extrapoladas a un mayor número de apartamentos. La experiencia de las viviendas privadas que hemos realizado, la observación de construcciones optimizadas, agrícolas, industriales y comerciales, la práctica de los loft nos confirman que es posible construir más grande, más abierto, más libre, más luminoso, más confortable y, sobre todo, menos caro. La reacción inicial de los arquitectos fue la de negarse justamente a entrar en esta lógica habitual de gestión de lo mínimo, tal como dirá Basal, donde uno se esfuerza por ganar medio metro cuadrado por aquí, o se lo quita al recibidor para darse la sala de estar, etcétera, etcétera. ¿no? O lo que viene a ser lo mismo, se negaron a este encaje de bolillos al que habitualmente debe lidiarse con este tipo de encargos. ¿no? Para ello, trabajan con este concepto de capacidad, utilizan el máximo válido disponible, esto es la ocupación por la altura reguladora, trabajando no ya desde el metro cuadrado, sino desde el metro cúbico, y proponiendo más espacio, manteniendo el coste, pasando de estos 46,50 normativos a 99, 60,75, 127, 73,85, 175 o estos 88,100 a 171. ¿no? En cualquier caso, disponen, una vez ¿no? definido como esta envolvente, disponen el máximo de viviendas pasantes, en este caso, en 2 plantas, dúplex, y además esto les permite incrementar de 12 solicitadas a 14 con estas 2 viviendas adicionales que permiten así como asegurar también la sostenibilidad económica del conjunto. Queríamos partir del sistema de loft, dicen en el 2007, donde cada uno instala sus muebles en un espacio que en principio no estaba pensado para ello. ¿Por qué una libertad como esta no podía convertirse en el fundamento de una vivienda? De ahí vino la idea de fabricar en primer lugar un loft ideal, es decir, construir un envolvente lo más grande posible.
Los arquitectos se propusieron no pensar en términos domésticos, sino que por el contrario se centrarían en la construcción de un espacio que también, ¿por qué no?, hubiera podido ser un taller. Para tener buenas condiciones de vida, ahora se necesita poder hacer más que solo dormir y comer, dirá Anne Lacatole en 2009. También se debe tener la posibilidad de libertad para que cada miembro de la familia tenga diferentes espacios, no solo las habitaciones estructurales. Nos dimos el reto de construir el doble de grande que los estándares. No significa que todo se extienda. Por ejemplo, los dormitorios o los baños se convierten en 20 metros cuadrados, lo que significa que introducimos más espacio donde creemos que es necesario. Si se tiene 25 metros cuadrados para una sala de estar, no es suficiente. Una vez que se hayan colocado el sofá y la mesa, no podrá uno moverse. Significa, por lo tanto, ampliar las salas de estar para la familia y también ampliar este espacio adicional, ese espacio que vemos aquí en color azul, que no tiene ninguna función asignada inicialmente para dar una idea de libertad, de posibilidad de movimiento. Aquí vemos estas dos imágenes de arriba a la derecha, esta combinación entre los espacios programados y estos espacios de indeterminación programática, estos jardines de invierno que hay en planta baja, también un espacio de garaje en planta primera, que vemos aquí en las plantas. En definitiva, proponen la combinación de espacios programados, calefactados, que contienen así como el programa estándar, donde hay la cocina, habitaciones, estar, con espacios justamente de indeterminación programática. Estos son espacios no calefactados o lo que llamarán estos jardines de invierno, que introducen el concepto de habitar como programa, donde el habitante decide justamente qué hacer en estos espacios si quiere, ¿no? Se aumenta así un 50% de la superficie de espacios programados sobre aquellos estándares normativos y a la vez se dobla el espacio total de la vivienda disponible. Para ello utilizan la economía como vector de proyecto, más espacio manteniendo el coste, y esto es muy importante, mantienen este coste que estaba estipulado en 80.000, incluso lo rebajan un poquito, superponen dos estructuras, vemos la parte de abajo, aquí abajo a la izquierda, un soporte de hormigón armado prefabricado con pilares y losas alveolares y encima una estructura ligera de acero proveniente de los invernaderos agrícolas, sin transformación. La utilización de materiales industriales sistematizados con construcción en seco, la utilización de materiales y tecnologías disponibles, esto es importante, optimizando el coste, recordemos que el invernadero está muy extendido en el contexto francés, el trabajo de más con menos materia o la utilización de materiales fácilmente reemplazables. Espacios altamente cualificados para detonar un inicio, que esto será una pieza clave, ¿no? Justamente si el habitante quiere y si no, es una gran terraza. E introducen así este concepto de posibilidad, que concepto muy importante en esta participación en el uso, no ya como una obligación, sino como una oportunidad sin imposiciones, y de ahí esta insistencia en sin imposiciones y sin renuncias para el habitante. El habitante así podrá inventar programas, la arquitectura será un resorte de la imaginación convertida ahora en esta suerte de casa juguete, ¿no? Ahí es cuando yo creo que se entiende este primer diálogo arquitecto-habitante en el tiempo, utilizando justamente la arquitectura como herramienta. La arquitectura contiene este saber del arquitecto, es una arquitectura terminada, y a la vez posibilita que el habitante experimente su propio saber habitando, esto es, una arquitectura abierta. Aquí en estas imágenes vemos cómo los habitantes han ido experimentando con este espacio, en este binomio entre dispositivo arquitectónico, entre un espacio programado y un espacio en determinación programática, yuxtapuesto, y esto es importante, sin barreras arquitectónicas, que desplaza el primero, esto es, desregula este espacio programado, ¿no? Hay un desbloqueo así de este binomio coste-superficie, uno de los grandes pilares que justificaban esas viviendas de emergencia de la modernidad, y esto es significativo, la excusa en este sentido ya no será el coste. Hay un desbloqueo de los binomios función-superficie y ocio-trabajo. Estos espacios adicionales, tengo que decir, que creo que les han ido muy bien para situaciones de confinamiento, por ejemplo, pero también para poner esta crisis, esta idea moderna que separa la vivienda del trabajo, ¿no? Hoy en día ya no es tan simple, ¿no? O sea, o tan ideal, esto de que solo comemos, dormimos y nos bañamos en casa, sino que hay muchísima gente que trabaja, en fin, o sea, hay tan enorme cantidad de singularidades que merece la pena tenerlas en cuenta, ¿no? Nos dimos el reto de construir el doble de grande. El segundo punto en el que queríamos trabajar era justamente esta cuestión de ahorrar energía. Se ahorra energía porque se crean mejores condiciones, la doble fachada, la doble piel que actúa como aislante, también es lo suficientemente grande como para convertirse en un espacio de vida adicional, y esto me llega
a este segundo diálogo que veis aquí arriba a la derecha, que sería el diálogo entre habitante y medio, ¿no? La tercera condición, como he comentado, era, por supuesto, mantener el presupuesto. Esto nos lleva a esa incorporación de la dimensión termodinámica en lo que sería la arquitectura, que en la Catón y Basal nos lleva justamente a este segundo diálogo habitante-medio. Como anclajes disciplinares, este concepto, este traspaso de lo mecánico a lo termodinámico, con estos conceptos como el de conservacionismo, el uso de la tecnología de Buckminster Fuller, también este contexto de la crisis del petróleo y cómo esto lleva a una cultura de la escasez en la disciplina, abandonando un modelo tectónico mecánico hacia un modelo biotécnico o termodinámico, desplazamientos disciplinares, como por ejemplo recoge Philip Ram, que vemos aquí abajo, con este concepto de la arquitectura meteorológico, muy interesante, yo recomiendo visitarlo. También conceptos como el de diseño sistémico o arquitectura sistémica, donde el habitante tiene un rol activo siguiendo un poco la estela del pensamiento de Michel Serres, Bruno Latour, Morton o Guattari, entre otros, ¿no? En cualquier caso, la Catón y Basal proponen estas envolventes biodinámicas donde el habitante será el centro. Las reglamentaciones dirán en el 2016, en las habitaciones no contienen la idea de que hay alguien dentro. La casa se calcula vacía, sin vida, paradoja de un camino hacia el confort que excluye justamente al habitante. En el caso de la Catón y Basal, y a diferencia de muchas otras propuestas en las que hay que defenderse del clima, los arquitectos juegan justamente con el clima y lo introducirán como un elemento clave. La Catón y Basal propondrán que estos jardines de invierno, estos espacios de indeterminación programática que activan al habitante en tanto puede descubrir e implementar programas, esto es, de regular el espacio, serán también dispositivos biodinámicos activos y habitables. Este dibujo, al que ya estamos acostumbrados, aparece por primera vez con esta obra en la comunicación de un proyecto de la Catón y Basal. Si bien se ha ensayado en obras anteriores, es en esta donde adquiere un peso narrativo significativo. También proyectual y desarrollo técnico, en tanto se conecta con una dimensión que ya desde principios del 2000 y también a día de hoy deviene consustancial en cualquier práctica arquitectónica que tiene que ver con el ahorro energético, ¿no? Ellos proponen este dispositivo adaptable o evolutivo en el cual el habitante justamente definirá su propio clima. Son dispositivos dinámicos contextuales, ¿no? Esto sirve para el contexto de Francia. Recordemos que en Francia, cuando más se usa la energía es para calefactar en invierno. Con esta captación a través del efecto invernadero, justamente utilizando estos invernaderos, conservación a través de la inercia, pero también del aislamiento y estas cortinas térmicas que se inventan, que veis aquí arriba a la derecha, proponiendo esta envolvente expandida que permite amortiguar el clima exterior, también disposición de estos entoldados deslizables y la combinación como de estrategias que para optimizar el conjunto y el comportamiento termodinámico del edificio, juntando lo que serían planta baja y planta primera, ¿no? O estos espacios calefactados junto a estos espacios sin calefactar. Aquel cualificar el espacio para detonar un inicio, se le añade aquí un cualificar climáticamente el espacio, en este caso utilizando low-tech o tecnología performativa. El sistema es dinámico, fomenta la movilidad y la responsabilidad del habitante para que éste gestione las condiciones climáticas, dirán. Las estaciones, los días que hace bueno, las mañanas, el sol o las tardes frescas. El habitante es el corazón del dispositivo, concebido no como una máquina tecnológica, sino como una herramienta fácil de manipular. Entrar, salir, deslizar un paler, correr una cortina, utilizar la galería. El habitante es el actor principal de las condiciones de su propio clima y de sus movimientos, según su humor, su carácter o según el día. Aquel cualificar el espacio para determinar el inicio se le añade este habitar el clima. La arquitectura debiera así también un dispositivo dispuesto para que el habitante establezca un diálogo activo con el medio que lo rodea, ¿no? Aquí vemos esta serie de imágenes y a la derecha unos testimonios de habitantes de este edificio en Mulhouse. A mí me interesa justamente uno de estos. Dice, si me he pasado a leer aquí es muy tranquilo. Por la noche no escuchas nada, de día es lo mismo, es tranquilo y cuando hay un pequeño rayo de sol es bueno, se calienta de inmediato. O sea, se ve, ¿no? Y esto hay varios testimonios de esto, cómo el habitante acaba como jugando, ¿no? Con este vivienda clima, ¿no? Como he comentado, este edificio de 14 viviendas de Mulhouse puede leerse como una transposición de la casa en Cutras. Unos años más tarde, en el 2010, diseñan y construyen estas 23 viviendas en Troignac,
en dos edificios, uno de 2 plantas y uno de 3, que bueno, sigue bastante literalmente la estela de Mulaos. Y a su vez, la Casa La Tapí sirve de base o de referencia para otros proyectos de vivienda que vemos aquí, que conjuntamente con los anteriores sumarán el total de edificios de vivienda colectiva de obra nueva construidos de la Catoni Basal. Este abajo a la derecha, por ejemplo, el de 101 viviendas y oficinas, justo creo que lo han acabado de construir hace nada, ¿no? Está en Suiza. La Catoni Basal recibieron en el 2019 el premio Mies van der Rohe, el premio Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, por su propuesta junto a Druot y Eugene de transformación de 530 viviendas y adición de otras 8 en Bordeaux. Este edificio, siguiendo la estela de esa transformación de 100 viviendas de la Tour Bois-le-Pétre, que vemos aquí abajo, entre otros, se inscribe en el enfoque que los arquitectos proponen acerca de las intervenciones que se hicieron en los 80, que vemos en esta imagen aquí en el medio, en los numerosos polígonos residenciales construidos en Francia. En estos edificios, descartada la demolición que las instituciones y gran número de profesionales defienden, la Catoni Basal proponen añadir una capa más, sacando primero esta de los 80. Esta capa, lejos de aquel añadir capas más o menos tecnológicas, como vemos, y justamente la Catoni Basal lo pone en crisis por ser una solución poco eficaz y contraproducente, ¿no? En cualquier caso, introducen esta nueva capa con un efecto desregulador del espacio tratado, como también la incorporación al edificio de un dispositivo termodinámico superpuesto que desplaza el enfoque únicamente defensivo respecto al medio o al clima hacia un enfoque en el que éste participa de manera activa, mejorando tanto la eficiencia termodinámica como las cualidades fenomenológicas y perceptivas del espacio, ¿no? El clima o el medio ambiente deja de ser algo separado de los espacios del habitar para pasar a formar parte activa de estos en este diálogo habitante-medio que he comentado. Esta operación pone también de relieve el siguiente diálogo, se añade a la vista, que pongo aquí, que es aquel que se establece entre lo preexistente y la arquitectura, que en el marco de la vivienda colectiva y en un contexto contemporáneo, lejos de aquel estadio de construcción masiva de viviendas de la modernidad, yo creo que es relevante comentar. Cuando observamos estos bloques y torres construidos en los 60 en los suburbios, vimos sus posibilidades y no sus condiciones negativas. Vimos la capacidad del espacio para ser transformado, considerando la situación existente dentro de un contexto económico pensado en la sostenibilidad y usando la menor cantidad de material posible. Al hacerlo de esta forma, la transformación puede llevar al edificio hacia un máximo de lujo, confort y placer como alternativa positiva a la demolición y a la reconstrucción de nuevas viviendas. Bueno, tengo que decir que este tema de qué hacer con estos polígonos es un tema sí que ha suscitado bastante debate en la comunidad francesa. Hay muchísima vivienda en polígonos residenciales. En esta secuencia de imágenes vemos así como esta declaración que he leído en imagen, ¿no? Aquí vemos arriba esta demolición, en medio este fotomontaje de la Casa Farnbos de Mies, en el que, ¿no?, estamos en esta imagen intermedia donde señale mal una capa, esta capa de los años 80, para, según la Catoni Basal, desmontarla y volver a esta buena arquitectura moderna, que es la arquitectura de la luz, de las vistas, de la ventilación, del espacio. Frente a aquello que será la estrategia clave de este tipo de operaciones, esto es, aquí vemos aquí abajo, desmontar la fachada existente con huecos pequeños e incorporar una nueva capa o dispositivo arquitectónico con este doble objetivo, de regular el espacio e introducir un dispositivo termodinámico habitable. El objetivo final, ofrecer mejores espacios para los habitantes, esto es, mayor espacio, mayor calidad de este espacio, ahorro energético, esto es, confort, generosidad y libertad, tres de las palabras que se irá repitiendo constantemente en su normativa, ¿no? Esta actitud de no derribar, sino de transformar, se recoge en un estudio previo realizado en 2004, que es este Plus, la vivienda colectiva. En este se concretan numerosas posibles actuaciones de transformación de polígonos residenciales en Francia. Mediante un cuidado estudio económico y social, derribar y reconstruir es complejo, sobre todo si hay gente viviendo, también medioambiental, en estas tres acepciones de la sostenibilidad: económica, ambiental y social, ¿no? La económica, sosteniendo que por el mismo precio se pueden transformar muchas más viviendas que en la reconstrucción; la ambiental, con esta nueva capa que hemos visto que reduce el consumo energético del orden del 40 al 50%, y la social en este doble vector de mantener a la gente que vive en sus casas a la vez que trasladando, como hemos visto, al habitante como actor activo.
Aquí se ve muy bien en estos estudios cómo de manera literal actualizan esas viviendas de la modernidad con conceptos contemporáneos con esta triple acepción de la sostenibilidad. Las propuestas de la Catoni Basal junto a Druot ponen de relieve dos cosas que interesan aquí. Una actitud acerca de lo existente y una puesta en valor, a la vez que una crítica, a aquellos edificios de la modernidad, o algunos de ellos, construidos en ese escenario de construcción masiva de viviendas de segunda mitad del siglo XX, que, a pesar de todo, nos llegan también hoy en día. Posteriormente, y finalizado en el 16, la Catoni Basal junto a Druot construyen una actuación que se enmarca en todo aquello que propone este estudio, esto es la transformación de 530 viviendas, a la que añaden 8, en Bogdo. Aquí vemos cómo son estos edificios antes de la intervención y aquí vemos los mismos edificios transformados. ¿No? Aquí veíamos este icono, cómo se baja, así estas imágenes, cómo se construyen en la realidad, ¿no? Se construye esta primera envolvente, o esta envolvente añadida, con esta se recortan los huecos existentes, se hacen más grandes, aquí se ve una sierra, y las oberturas pasarán de ser ventanas a un cerramiento totalmente cristalado, eso lo ha hecho. Se coloca este nuevo cerramiento de policarbonato que vemos aquí abajo en esta imagen de la derecha, de suelo a techo con la formación también de un balcón corrido. Esta es una imagen del proceso, ¿no? Que se ve muy claramente, literal, añadir esta capa. Y lo mismo así en un esquema, ¿no? De la izquierda el estado existente y a la derecha lo que sería esta intervención, ¿no? Y aquí también, así como se ve literalmente, cómo se pega esta capa. Es una capa autoportante, hay que decirlo, y preindustrializada, o sea, con construcción prefabricada. Aquí se ve muy bien cómo estas viviendas resultantes, por un lado, ¿no? La incorporación de este espacio de indeterminación programática que hemos visto, por otro lado, este espacio entendido también como esta capa que replantea la relación del edificio o del habitante con el medio, en lo referente a la cuestión termodinámica, y finalmente también de interés aquí, ¿no? Ofrecer estas viviendas más grandes, dirán que el mínimo para una vivienda debería ser de 100 metros cuadrados, y independientemente de quién viva, y también esta disposición de doble circulación, donde los espacios pasan de recorrerse de manera lineal, a través del habitual pasillo, a recorrerse de manera circular o al menos abrir a múltiples recorridos. Es decir, se enriquece lo que es la práctica del espacio. Importante decir que estos espacios se utilizan por lo general unos 10 meses al año. Recordemos que para bien o para mal no están calefactados y están cerrados con policarbonato ondulado transparente. Este nuevo espacio que puede, y recalco aquí puede, en el marco de dar al habitante un espacio en el que explorar y construir su saber, habitando, utilizar de muchas maneras, ¿no? Aquí vemos así un habitante que prácticamente no ha hecho nada más que colocar algunas plantitas, un poco triste, o en el caso de Ilma, que vemos aquí a la derecha, donde colocó un salón marroquí que nos enseña así como muy orgullosa, ¿no? Tenemos aquí un primer estadio de este diálogo con el contexto, con lo preexistente, en este caso con la memoria de los habitantes, ¿no? La arquitectura se enfoca como una cosa justamente que permite continuar una historia, en este caso literal, ¿no? Vayamos ahora a un segundo estadio, quizás más político, de este diálogo con el contexto y que se enmarca en este superponer o activar lo existente. El proyecto de transformación de la Torre Bois-le-Pétre, o sería lo mismo de las 530 viviendas, cuenta la historia de esta estrategia de comienzo. Una torre existente que tomamos tal cual y a la que añadimos una estructura secundaria, ligera y abierta, destinada a ampliar las viviendas y extenderse sobre la ciudad, a generalizarse paso a paso. Queremos hacer política con una visión de la ciudad que rompe con los actos urbanos autoritarios, con la planificación y con la cultura de la composición, según dirán ellos mismos. Para lo que y Basal, la ciudad debe hacerse desde dentro, desde la vivienda. Dirán, pensamos que es más valioso empezar desde dentro, desde la situación del habitante, y luego desarrollar espacio a su alrededor a diferentes escalas. Primero desde el dormitorio, a continuación el baño, luego otra vivienda y el resto de las plantas después del edificio entero y más adelante dos de ellos o más y luego otra escuela, un espacio público y finalmente más cosas en una serie infinita. La ciudad se compondría entonces de muchos fragmentos conectados y solapados unos con otros. Esta alternativa consiste en desarrollar transformaciones de la ciudad existente, densificándola con el máximo de delicadeza, conservando los edificios, los árboles, los jardines, conservando en definitiva la vida que ya está allí y la memoria de los espacios o de los vecinos que ya no están allí.
Cuando empezamos un proyecto, dirán en el 16, primero tendemos a ver lo bueno y lo interesante de la situación. Si trabajas con ello ampliándolo, la situación se hace más generosa y menos cara. Además, el coste social nunca se tiene en cuenta. Nuestra actitud es pensar que acumulan un gran potencial. Buscamos siempre ampliar las situaciones existentes con la máxima delicadeza y levedad posible. Añadir, juntar, dilatar, superponer, franquear lo existente reviste una economía y una eficacia de hecho. Esta actitud la encontramos también en otras obras bastante conocidas, como el Palais de Tokio, que vemos aquí abajo a la izquierda, o en Cap Ferret, en las que justamente se trabaja en esta superposición y diálogo con lo existente con el contexto, ¿no? O, por ejemplo, Cap Ferret, que es esta casa que está elevada y suspendida en medio de este bosque, literalmente, ¿no? Porque los árboles atraviesan así lo que sería la casa. De nuevo, en este traslado de una vivienda a un edificio, en esta propuesta no construida, de 150 viviendas de promoción pública, a las que añadir otras 100 de promoción privada, en Saint-Nazaire, con una estructura palafítica, levantada, se disponen varios edificios con una densidad baja, de 3 plantas, vemos aquí abajo a la derecha una imagen, conservando todo lo existente. Creo que es interesante este catálogo exhaustivo de los distintos ecosistemas que vemos aquí arriba a la izquierda, que hay en el lugar y que incorporan en la propuesta, ¿no? Cartografiar lo existente se concibe también aquí como una herramienta de proyecto, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo creo que esta es una propuesta bastante polémica, en tanto introduce, yo creo que el debate de si este tipo de actuaciones, donde no se toca en el suelo, hacen ciudad o justamente todo lo contrario, ¿no? Ahí queda abierto. Llevado a una escala mayor y en respuesta a un estudio de construcción de 500.000 nuevas viviendas en Bordeaux, a los cuales se les consultó, J. Druot y Yutin, los arquitectos proponen justamente, como vemos en todas estas imágenes, trabajar desde esta mirada atenta, desde este añadir, potenciar y densificar, allí donde haga falta, más que no ampliar y ampliar la ciudad, ¿no? Enfocados más como detectar lugares existentes optimizables que no como planeamiento, urbanización y edificación de nueva planta, el inventario de situaciones, paisajes, árboles, recorridos, flores y, en definitiva, de todo aquello existente será clave para la Cotón Basal. Dirán, el inventario exhaustivo constituye el método apropiado, pues es el único que permite precisar los datos, las necesidades y las situaciones, así como plantear una escala adecuada de observación y comprensión. Esto es aprender a mirar. Transformar la ciudad significa, en primer lugar, transformar la mirada. Significa ver la ciudad, dirán en el 2016, como un ensamblaje de capacidades y energías extensibles, y no como una masa inerte moldeable, dirán, ¿no? Esto es esta doble condición para la Cotón Basal de lo que aquí se ha llamado este tercer diálogo entre la arquitectura, el habitante y el contexto. Finalmente, y volviendo de nuevo a esta escala del edificio, comentar brevemente una de estas transformaciones no realizadas, que es este edificio Mel de Fontenay, que introduce un concepto que yo creo que es interesante, que es la arquitectura como herramienta de diálogo entre habitantes y que se añade así a este cuarto diálogo, ¿no? En este edificio, mediante la disposición de zonas comunes, sobre las que la comunidad de los habitantes tiene agencia, es decir, tiene poder de decisión sobre cómo hacer y cómo gestionarlas para posteriormente llevar este concepto, esto es lo que explicaré más adelante, entrando en el concepto de arquitectura evolutiva o progresiva que, como veremos, permite a la comunidad en el tiempo tomar decisiones sobre el espacio material físico del edificio, bien sea reconfigurándolo o bien sea ampliándolo, ¿no? De nuevo, aquí vemos esta nueva capa, ¿no? que desregula el espacio, en este diálogo arquitecto-habitante, este añadir una nueva capa en este concepto de la envolvente biodinámica activa, en el marco de este diálogo habitante-medio y también este diálogo con el contexto a través de esta transformación que no derribo y reconstrucción. Hay en este caso una modificación de las tipologías. Básicamente se desdensifican, es decir, donde antes era una tipología para 3 pasa a ser para 2, donde era para 4 personas pasa a ser para 3, etcétera, ¿no? Hay, por lo tanto, una reconfiguración espacial de todo el conjunto del edificio, detectando dónde está sobrehabitado, dónde está infrahabitado, además de este espacio que se añade, ¿no? En cualquier caso, y de interés aquí, ¿no? Estos 3 diálogos, se transforma también, vemos en esta imagen en color amarillo y verde, lo que sería la planta baja y primera en espacios colectivos. Transforman también el espacio público que hay delante, que actualmente es una plaza, en espacios colectivos que serán huertos urbanos.
Construyen también detrás un espacio de aparcamientos, un edificio, con espacios en la cubierta para hacer deporte, también comunitarios, y hay un fomento en este sentido de la interacción social como herramienta de transformación, en este diálogo habitante-habitante. Tengo que decir, bueno, que este emplazamiento, ¿no? Este barrio es un barrio muy conflictivo a nivel social y justamente se introduce este tema del apego, del fomento de la pertenencia, dando a los habitantes este control, ¿no? Esta capacidad de decisión sobre espacios que puedan gestionar ellos mismos, ¿no? Aquí vemos, ¿no? estos huertos. Llegado a este punto, aparece una cuestión, yo creo que interesante, si preguntarnos si podemos llevar un poquito más allá esta agencia que se le da al habitante en este contexto o en este marco de diálogo entre habitantes. Entonces, hasta ahora hemos visto que el habitante puede participar en el programa, tal como vemos en estas tres imágenes de aquí abajo. Esto es en el estadio del uso, de los tres posibles de diseño, construcción y uso, ya sea en este diálogo arquitecto-habitante, en este diálogo habitante-medio o en este de habitantes a través de esta gestión de los espacios comunes. Si bien la Cata Universal no trabaja en la participación del habitante en el diseño, como he comentado, por otro lado, quizás, ¿no? Uno de los de cuando más suena o cuando ¿no? Primero que nos imaginamos cuando pensamos en participación, ¿no? Ese uso de maquetas o dinámicas participativas. En cualquier caso, veamos a continuación y para acabar, una posible participación en este estadio de la construcción, participación que se enfoca como esta modificación de material y espacial de un edificio que no tanto este autoconstruir como por ejemplo veíamos en Aravena, ¿no? Bueno, como veremos, lleva más lejos este diálogo entre habitantes utilizando justamente la arquitectura como medio o herramienta, insisto, una arquitectura terminada y abierta que sin imposiciones, sin renuncias, contiene tanto el saber de los arquitectos como el posible saber de los habitantes o comunidad en este caso, ¿no? Nuestra búsqueda del cambio está condicionada por la libertad que la estructura concede al usuario. Libertad de moverse, de plantear actividades donde sea, de poder estar solo en algunos sitios. Esta flexibilidad proviene de la utilización de sistemas constructivos ligeros, de su independencia del programa, de su débil impacto, pero también de la desmesura de la estructura, ¿no? Importante este tema de la estructura o soporte que justamente trataré brevemente ahora, ¿no? Que nos lleva a este concepto de los soportes transformables vinculado a este de las megaestructuras, ¿no? que pone de relieve Barnham en los años 50-70, el proyecto de la Gilles Patier de Jonah Friedman en el 60, o este concepto del diseño de soportes de Abraken del 74, que llevará al concepto este de Open Building o edificio abierto. En cualquier caso, para la Cota Basal, este desbloqueo del soporte, y dirán sobre estos proyectos de los años 60, son una fuente de inspiración, pero también muy esclarecedores. La superestructura debe entenderse como un sistema que crea posibilidades, libertad y movimiento. Debe ser una máquina ligera y eficaz que permita desconectar estructura y programa. O esto es disponer de un soporte desbloqueado. No funcionó, dirán, pero el dispositivo sigue interesante y válido y estamos interesados en revisitarlo y reinterpretarlo. Este es un proyecto de Freyotto y Germán Kendall, la Oco House, el del año 82, en el que los arquitectos diseñan un soporte de hormigón armado a doble altura, donde posteriormente los habitantes se construirán sus viviendas, asesorados o no, se supone que sí, por arquitectos, ¿no? Esto es una combinación entre una estructura principal de soporte y una estructura secundaria, flexible y desmontable, anidada o anclada a esta primera. Esto lo vemos abajo en estas imágenes perfectamente, ¿no? Con esta estructura de madera. Esta obra justamente es muy citada por la Cata Universal, tanto en sus textos como en sus conferencias. Toma la forma, dirán, de una gran estructura, grandes pórticos con grandes vigas, más un sistema de circulación que serviría a las dos losas. Freyotto metió en este sentido un lugar en la parcela. Después dijo a los habitantes, he hecho la estructura, me voy, habéis de trabajar vosotros ahora. Y finalmente, ¿qué ha sucedido? Dirá Basal, la gente intervino para hacer los proyectos. Al mismo tiempo, el simple hecho de poner esta estructura convirtió todo en performativo, una instalación que de repente permite que un proyecto excepcional emerja. La encontramos en un texto clave de los autores que se llama La libertad estructural, condición de milagro, y también en diversos sitios donde comentan otra obra que justamente será clave en este concepto de la estructura, que es la Escuela de Arquitectura de Nantes, terminada en el 2009. Si bien no es edificio de viviendas, obviamente, es interesante ya que justamente está proyectada desde este concepto del soporte desbloqueado
que permite justamente una reconfiguración material o lo que viene a ser llamarse una arquitectura evolutiva o progresiva. Esto es, la comunidad de habitantes puede decidir en el tiempo si quiere transformar materialmente el espacio que habita, ¿no? Un espacio que ha estado pensado y proyectado justamente para que esto sea posible. Para ello hay un disloque entre soporte y programa, ¿no? Posibilitando la implementación de programas vinculado a una posible modificación material del espacio. Se usan estructuras no tipológicas. Hay una estructura principal prefabricada de hormigón armado, este soporte a doble altura, con luces de 11 por 11 metros, y una segunda estructura secundaria de acero. La primera está de hormigón, con una capacidad estructural que doblan, de 400 kilos metro cuadrado, que sería lo habitual, a 800 kilos metro cuadrado. También proyectar en dos tiempos, ¿no? Primero, proyectan un edificio que agota todo el galio disponible, como veíamos en Mulaos, sin un programa previsto. Y luego hay un segundo proyecto, de lo que sería la Escuela de Arquitectura, que introducen a través de esta estructura secundaria flexible, ¿no? Que se anida dentro de esta primera estructura, ¿no? Para ello, debe haber capacidad y holgura, y además tiene que haber espacio, ¿no? Entre estas dos estructuras para que parezca justamente estos espacios de indeterminación que no tenían un programa social, ¿no? En cualquier caso, se construye desde el concepto de progresividad con el trabajo de sistemas constructivos evolutivos. Estas estructuras secundarias flexibles son desmontables, están construidas en seco, es decir, se pueden poner, sacar y llevar a otro sitio. A la vez se dispone de una rampa perimetral que conecta los niveles de hormigón, y esto es interesante porque permite justamente la introducción de máquinas o herramienta pesada para mover las cosas, que en este caso lo hace todo así como bastante viable, ¿no? En cualquier caso, esta ampliación o reconfiguración no se hace llevando el edificio hacia el exterior, sino por el contrario, reconfigurándolo por dentro, ¿no? También construimos unos forjados que soportan 800 kilos metro cuadrado, lo que permitirá una mayor capacidad de adaptación frente a posibles cambios. Como trasladar la biblioteca a otro sitio, si fuera necesario, o incluso, ¿por qué no?, una reconversión, dirá Anne Lacaton en 2010. En esta imagen vemos la escuela justamente convertida en un edificio de viviendas a saber, ¿no? A mí me interesaba poner esta imagen justamente aquí por este potencial, ¿no?, de evolución en el tiempo con el que trabaja en este edificio soporte sin programa, ¿no? Esta imagen, y es una imagen del concurso, pues no está hecha posterior, esto es esta evolución, ¿no?, esta posibilidad de evolución y cambio de material de este edificio, desvincular, ¿no?, lo que es la estructura y la topología del edificio, se trabaja desde el inicio del proyecto. Bien, podría ser un edificio, justo lo contrario, de viviendas que con el tiempo se puede convertir en una escuela de arquitectura. En cualquier caso, y sin entrar en el fondo de esta obra de la Escuela de Arquitectura, sí poner de relieve que en este mismo texto, la Lacaton y Bastal que he comentado, La libertad estructural, aparecen también estas dos imágenes que se corresponden justamente al edificio Immeuble Villa del año 2006 que hemos visto al principio, ¿no? De una manera menos explícita que la Escuela de Arquitectura de Nantes, en este edificio no hay una rampa perimetral, este edificio recoge también este potencial de reconfiguración espacial, ¿no? En arquitecturas evolutivas y progresivas que en el marco de esta charla podría ser una herramienta de diálogo en el tiempo entre la comunidad de habitantes. Y digo podría porque esto sería ahora mismo una especulación, ¿no?, porque no se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, a esa planta libre que veíamos de Le Corbusier de la Casa Dominó, llegamos en un estadio de incremento de complejidad al concepto de edificio libre que comentaba al principio, ¿no? Aquí vemos estas dos imágenes, la de arriba que sería esta estructura de soporte de hormigón a doble altura y la de abajo, ¿no?, cuando se le añade esta segunda estructura ligera que contiene, como veíamos en la escuela, el programa de lo que sería la vivienda, ¿no? Este programa cerrado junto al espacio resto que queda, que sería este espacio de indeterminación programática o jardín de invierno, ¿no? Los sistemas estructurales porticados y cerramientos industriales ofrecen las condiciones para una estructura libre y espaciosa, pues no prejuzgan programas y pueden convertirse en cualquier cosa según que se instale en su interior, una casa, un almacén o un teatro. Interesa, yo creo, aquí una acepción añadida a esa sostenibilidad que veíamos, aquella económica junto a la medioambiental y la social, se añade que una cuarta, una suerte de sostenibilidad en el tiempo. El edificio no es un edificio de viviendas desde un enfoque estructural tipológico, sino que puede ser muchas cosas, ¿no? Hay así una desvinculación entre estructura y programa que yo creo que merece ser mencionada, ¿no?
Este edificio recoge así todo aquello que de manera acumulativa ha ido comentando en estas capas de complejidad que se van añadiendo y que aquí he identificado con estos diferentes diálogos. Hay así un posible diálogo arquitecto-habitante en la disposición combinada de estos espacios programados con espacios de indeterminación programática, estos jardines de invierno, esto es, este espacio desregulado. Hay también un posible diálogo del habitante con el medio mediante este dispositivo termodinámico que resulta de la combinación entre espacios calefactados y espacios sin calefactar, que funcionan justamente como captadores de estas envolventes biodinámicas activas y habitables. En esta ocasión no hay un diálogo de la arquitectura con lo existente en las coordenadas que hemos visto de esta transformación de los edificios de viviendas, pero sí que hay este cuarto posible diálogo entre habitantes en el marco de esta arquitectura evolutiva o progresiva, ¿no? A modo de síntesis y recogiendo un poco todo aquello que se ha dicho, la Catani Basal, con una evidente mirada en aquello bueno que detectan de la modernidad, lo actualizan, lo potencian y lo llevan al lugar que consideran interesante, que en definitiva atraviesa toda su narrativa o discurso, ¿no? Son estos 4 posibles diálogos que recogen las intenciones de la Catani Basal para esta, o lo que yo creo, para esta vivienda colectiva, ¿no? A diferencia de Le Corbusier, que tal como veíamos visto en el Inmueble Vila, estaba planteado para personas con elevados recursos económicos, tanto ofrecían espacios generosos, ¿no? Es esta villa burguesa apilada en el contexto urbano, mientras que, por ejemplo, la Unité será el edificio de esa arquitectura de lo social. Uno de los grandes logros de la Catoni Basal es justamente ofrecer algo parecido al alcance de todos, trabajando desde la economía, la tecnología, los sistemas constructivos, esto es, en definitiva, la arquitectura, ¿no? Actualizan así algunas de esas viviendas de la modernidad, fundamentalmente pequeñas, en las que el habitante es un mero espectador de los espacios que habita. Las amplían, las complejizan en esta visión holística y ciertamente yo creo que compleja de la sostenibilidad, ¿no? En los edificios de viviendas de la Catoni Basal, como hemos visto, el habitante en múltiples dimensiones tiene agencia, es decir, tiene un rol activo que será determinante en la definición material de estos edificios de viviendas que proponen la Catoni Basal, al menos desde mi punto de vista. Y con esto, si os parece, acabamos aquí. Bueno, muy bien, Joan, muchas gracias. Bueno, como siempre, salen muchas reflexiones. Yo creo que has dejado una reflexión muy redonda, que yo creo que cierra tal como un poco hemos pensado, un poco mejor, ¿no? La idea de vínculo entre los distintos participantes del ciclo. Yo te tengo que agradecer mucho estos vínculos internos que seguro son naturales, pero a nosotros nos hacen, nos sirven mucho, ¿no? En términos didácticos, cómo nada se inventa, ¿no? Y todo es un continuo evolucionar, ¿no? El arrancar la conferencia con la relación entre el inmueble Villa de Le Corbusier y la Catoni Basal y demostrar que ellos se vinculan a la modernidad, pero representan también una evolución de la misma y que ellos mismos no la niegan, yo creo que es uno de los primer legado y primer, ¿no?, balance de esta reflexión sobre arquitectos absolutamente contemporáneos, pero también absolutamente arraigados, ¿no?, en maestros que reconocen de manera muy clara. Como siempre voy dejando unas pequeñas reflexiones, tú a lo mejor coge las que te gustaría más desarrollar para no alargarnos tanto. A mí me parece que el tema de la indeterminación programática es muy interesante, pero me pregunto cuánto de verdad dejan libre, porque en realidad, y hoy justamente salió esta mañana, si yo dejo un espacio libre asociado a un espacio, es decir, la indeterminación programática se define en espacios aparentemente libres, pero relacionados con espacios concretos, ¿no? Es decir, los espacios estos de veranda, galería, jardines, no están al lado de un baño o del dormitorio, no sé, o están al lado de la sala de estar. Es decir, ¿qué relación se establece entre los espacios de determinación programática y cómo se garantiza esta relación con espacios que ya son vitales y vivos y por lo tanto, ¿no?, lo indeterminado y de alguna manera también previsible? Como siempre, creo que este punto provocador de poner esas dos maneras, ¿no?, del señor, no me acuerdo el nombre, que lo ocupa solo con unas plantitas y la señora que lo transforma y ya no sabes dónde estás, es súper interesante y cada uno sabrá cuál le gustó más de esos dos espacios, ¿no?, porque al final es un poco chocante ver cómo la gente se apropia de ello. Y finalmente me llamó muchísimo la atención dos conceptos más y cierro. La ciudad se hace desde dentro,
esto también lo decía Hermann Etzberger, ¿no? Que seguramente, no sé si eran unos referentes claros para ellos, pero tú lo has nombrado. No sé si ellos se refieren a él de manera específica o sencillamente a coincidencias, porque también en la historia de la arquitectura hay tanta coincidencia, pero esta idea de que todo tiene que estar interconectado y por lo tanto esta mirada interescalar de lo pequeño hacia lo grande, de la casa a la ciudad, me parece otro gran tema, ¿no? de interesante discusión. Y lo último, que tú mismo lo dejaste abierto, ¿no? ¿Qué es hacer ciudad? Cuando se plantea un edificio que en principio está inmerso en la naturaleza, pero está totalmente elevado y no toca el suelo, y por lo tanto no tiene el piano terra, ¿no? En italiano a mí me gusta mucho porque el piano terra te está diciendo el plano de tierra, es decir, algo que se arraiga al suelo. ¿Hace ciudad esto? Es decir, ¿es posible plantear una vida urbana rica y completa sin tener este contacto con el suelo donde al final se definen las, ¿no? la vida cotidiana de todos nosotros? En fin, hay muchas cosas más que me he apuntado y a lo mejor se podrá seguir hablando en otro momento, pero bueno, no sé si de lo que tú prefieras, a lo mejor redondear unos conceptos y por supuesto los presentes preparar algún comentario o pregunta para seguir con el debate. Gracias. Bueno, y muy brevemente, ¿no? Sobre esta indeterminación programática, de dónde está esta indeterminación, yo creo que justamente intentan colocarla allí donde mejor les va, ¿no? O sea, justamente para promover el máximo de situaciones posibles, ¿no? Yo creo que en la TAPI y en Cutras está dispuesto en el lado longitudinal para que den el máximo de espacios posibles. También en Bordeaux, ¿no? En esta transformación, donde se pone en paralelo, de manera que tú puedes salir de la habitación, puedes salir del salón de estar, o sea, puedes extender en definitiva lo que quieras, ¿no? Una cosa que comentaba es puedes entrar por el salón, salir por la habitación, luego volver con lo cual acabas recorriendo la casa de una manera bastante más compleja, ¿no? En Mulaus no es así, o sea, en Mulaus están puestos justo así como o delante de una habitación o delante de lo que sería el salón de estar, con lo cual es más una extensión, ¿no? En este caso, que no tanto un desregularizar, ¿no? Yo creo que es importante, si se coloca este espacio, cómo se coloca, ¿no? En el inmueble Vila también estaba puesto así en sentido horizontal, de manera que dan muchos espacios ahí, ¿no? Bueno, decir sobre esto que, bueno, no existir, que si no me lío. Sobre este concepto de las ciudades dentro de Hertzberger no lo mencionan, aunque sí que hay vínculos entre ellos y Hertzberger que aparecen así como en otras cosas. Creo que Hertzberger justamente tiene una publicación súper bonita de la Escuela de Arquitectura de Nantes que hizo él. Pues me parece que los vínculos entre ambos yo creo que son evidentes. Y finalmente, ¿qué es hacer ciudad? Yo creo que, bueno, aquí había cuando estuve investigando, ¿no? Sobre la Catoni Basal, aparecía también Jona Friedman, un poco así como de Ray de Fons, digamos, y con este proyecto de la Ville Spatiale, que es esta superestructura, ¿no? Suspendida encima del territorio, donde dentro se va realizando la ciudad. Y justamente Culas, en el SMXL, la crítica que le hizo era que justamente eso no era ciudad, porque la ciudad se debe comprometer con el suelo, ¿no? Entonces, no comprometerse con el suelo es un poco evadir el problema de hacer ciudad o no, ¿no? Yo, cada persona, esto es una cuestión personal, ¿no? Yo también considero que para hacer urbanismo, ¿no? Se debe trabajar también a pie de suelo, o al menos combinar, ¿no? Creo yo. O sea, ser tan radical como levantarlo todo estará muy bien, pero creo que es quizá un poquito demasiado radical, ¿no? Esta es mi opinión, en cualquier caso. Comentarios, preguntas, observaciones, dudas. Me Alex. toca. Me toca porque nadie pregunta, no es porque me guste demasiado. No, es que, Joan, pues muchísimas gracias. Y me ocurre lo mismo que en la primera conferencia. Dicen que las segundas partes no son buenas, pues esta es muy buena. Pero me ocurre lo mismo, ¿no? Que te comenté, de cosas como tan normales que sean objeto de tanta ciencia, ¿no? O sea, pensar que una vivienda tiene que ser flexible, que se tiene que relacionar al interior y el exterior, o que se tiene que dar a los habitantes, que deben ser los motores, es algo que me extraña y
Me alucina, digamos, que no sean aspectos que se contemplen en las normativas que cada uno de nosotros padecemos, donde la volumetría es específica, clara, que no contempla un espacio de relación interior-exterior, o donde en vez del motor de las viviendas nos ponen aspiradores por todas partes y renovaciones de aire cuando se podría abrir la ventana y se acabó, ¿no? Es una cosa que, bueno, que extraña o que haya desaparecido, por ejemplo, claro, esto es muy parecido a la fachada profunda de Mitjans. La fachada profunda de Mitjans no sé si en Barcelona se puede construir. En Gerona no se puede construir si no empiezas a renunciar a, no sé, un 20% de la superficie de la atribuida a la vivienda. Bueno, son de estas cosas que igual uno ya se hace mayor y, y que cada vez extraña más, ¿eh? Muchísimas gracias, Juan. Bueno, sobre este, sí, yo estoy un poco de acuerdo que una de las cosas más, yo creo que más sorprenden, ¿eh? También es verdad, de la Catón Basal es que en realidad dicen, bueno, pues si es que esto es de sentido común, ¿no? Ya, pero es de sentido común, pero que no lo aplica a nadie, ¿no? Con lo cual tan común parece que no es. Yo creo que bueno, también esto es una cosa que relata mucho Catón, de cuando él vivió en Casablanca, que vivió en edificios, cuando era pequeño, en edificios de estos modernos, pero este es bueno, arquitectura moderna, ¿no? O sea, de cuando la arquitectura moderna se luce, ¿no? Esta arquitectura de Mies. Pero claro, también tenemos esta arquitectura moderna de estos polígonos residenciales, ¿no? Esta transposición donde en vez de llegar lo bueno, llega lo malo, ¿no? Yo creo que una de las cosas, yo también creo que es más bonitas, y por eso también la quería traer aquí, también de la transformación de estos edificios, es, vale, pues esto está bien, ¿no? Sacamos, tienen cosas interesantes, sacamos lo que no está bien y añadimos, ¿no? Convertimos esto en una auténtica arquitectura moderna a la vez que lo actualizamos con el tema este de la sostenibilidad en todas las acepciones, ¿no? Sobre el tema de la volumetría, y es verdad, o sea, uno de los problemas que hay en España, y esto lo he hablado con muchos colegas que son arquitectos en activo y que además están especializados en vivienda de obra pública, que construyen activo, justamente lo que dicen es, no, sí, Joan, esto es muy bonito, pero proponlo tú en un edificio del Incasol o del Patronato, a ver qué te dicen, ¿no? Claro, o sea, realmente la normativa española o catalana en este caso, de la ciudad igual, es muy rígida, ¿no? O sea, realmente el movimiento que se le da al arquitecto es muy poco generoso. En Francia, por ejemplo, esto lo leí cuando hacía la tesis, hay una tesis muy bonita que habla sobre esto, es una comparativa entre el urbanismo español y el urbanismo francés, ¿no? Lo que se lee como un urbanismo español como muy rígido, en Francia se trabaja desde un urbanismo flexible, ¿no? Es decir, la normativa está pensada más como una herramienta de diálogo entre arquitectos, ¿no? y urbanistas, en este caso desde la institución, que no tanto como una herramienta impositiva donde realmente es que no puedes hacer nada más que construir aquello que te dicen, ¿no? Esto que veíamos emulados de, bueno, construyo el gálibo y luego reparto a ver qué me cabe. Claro, esto es imposible, un edificio o sea, en un concurso de obra pública, porque es que ya te dicen, ¿no? Mira, son 70 viviendas de 70 metros. Y es que no te caben más de 70 viviendas de 70 metros, ¿no? No hay movimiento, ¿no? Pero yo creo que esto merecería, sí, ya que estáis, ¿no? En este momento de combinar urbanismo y arquitectura, entender también, ¿no? Cómo la arquitectura, si juega con el urbanismo, también debe, ¿no? Como trasladarse esta flexibilidad o de alguna manera incorporarse esta complejidad, ¿no? Y bueno, también una cosa que creo que es interesante, ¿no? Es que al final hay el desbloqueo ¿no? De la utilización de la economía como vector de proyecto, que es que me parece que es clave en la Catón Basal. Lo digo porque esto, como muchas veces, ¿no? Cuando oyes hablar de promoción de vivienda y todo, bueno, claro, es que el dinero es el que hay, ¿no? Los franceses tienen mucho dinero, ¿no? Esto me lo dijo una persona importante cuando le estoy hablando de la Escuela de Arquitectura de Nantes. Me dice, hombre, claro, los franceses tienen molts diners. Bueno, no, porque realmente lo que pasa es que la Catón Basal son capaces de, con el mismo dinero, es decir, utilizando arquitectura, proponer otro espacio, ¿no? Entonces esto parece fácil, yo creo que para nada lo es, ¿no? Allí hay mucha investigación, ¿no? En estos proponer, ¿no? O sea, en definitiva, yo creo que es como cogerse la normativa un poco con pinzas, darle la vuelta y ver cómo se puede jugar con ella. Creo que en Francia hay más juego y aquí el juego es como más limitadito, ¿no? Para bien o para mal, pero sí, es así. ¿Alguien más?
Bueno, tengo que decir, y quizá disculpadme, ¿eh? O sea, eh, ha sido yo creo que una charla un poco compleja, no sé si me he pasado, ¿vale? Porque eran como muchos temas. Creo que, bueno, me parecía interesante, así como también salir un poco del punto de partida, ¿no? De la primera conferencia, y yo creo que llegar a esta complejidad, ¿no? Máxima Mm, a la que se puede llegar. Y yo creo que esto es bonito justamente cuando tú, María Pía, comentabas, ¿no? Me cojo algo que preexiste, ¿no? O que ya se hizo y lo actualizo, ¿no? Yo creo que ahí se suman complejidades, ¿no? mm, Y creo que esto es, y esto de miro lo bueno, que es esta arquitectura moderna interesante, y lo actualizo, pero conservando lo bueno, ¿no? Y mm. esto, claro, aquí me parece bonito porque en el Immeuble Villa están también los cartujos, ¿no? O sea, es como del cartujo al Le Corbusier, a la Catherine Basal, a lo que vendrá aquí no sé cuánto, ¿no? Y siempre, ¿no? Sin perder lo que es esta complejidad, ¿no? Mira, Joan, aquí hay un estudiante de Évora, Francisco Barroco, que comenta que no tiene cámara ni micrófono. Te leo la pregunta, ¿vale? Ujú. Bueno, primero que todo, que en primer lugar agradecerle esta magnífica conferencia. Mi pregunta tiene que ver con la habitabilidad real de los espacios creados. Soy un estudiante de arquitectura de Évora y tuve la oportunidad de visitar un Mulhouse, entre otros. Y al preguntar a los habitantes, la respuesta era siempre la misma. La casa es amplia, pero hace frío o calor. Entonces pregunta si las condiciones de construcción son factibles o cuál es tu experiencia respecto a esta mirada, ¿no? O este comentario. Vale. Bueno, claro, yo voy a hablar de mi experiencia, de mi investigación. Entonces, sí, yo he trabajado con numerosos testimonios. Hay un estudio muy exhaustivo sobre Molaus y sobre estas condiciones así climáticas, ¿no? O sea, ¿cuántas páginas tiene eso? Pero como la cosa como muy seria y científica, ¿no? Entonces, ¿son habitables realmente? Sí, pero no todo el año, ¿no? Mm, Un poco lo que decía en la Catoni Basal es que, o sea, al obligarnos, ¿no? A diseñar respecto a las condiciones más adversas, que son el 5% del año, ultra defendemos, ¿no? Los espacios y nos olvidamos de que el 95% hace un tiempo que más o menos está bien, ¿no? Entonces, la mayoría de gente con la que he hablado sí te dice, sí, cuando hace frío, hace frío. Y cuando hace calor, hace calor. Claro, a mí me gustaba un testimonio que decía, bueno, pues que hace calor como en todas partes, ¿no? O sea, claro, sí, hace calor. Entonces, sí, se utiliza una media de unos 10 meses al año, evitando, así como los más cálidos o más fríos. Tengo que decir que depende de la cultura. O sea, los mm, franceses evitan así los más calurosos y en cambio la gente que viene de otras culturas, así donde hace más calor, lo que evitan es el más frío, ¿no? Porque es donde se mm, siente más, ¿no? Pero sí que, y esto está demostrado, con 5 o 6 grados en el exterior, si hace sol, se puede llegar a 19, 20 grados. Entonces, cuando mejor se está en estos espacios es durante lo que es la primavera, otoño, verano. En el mm, invierno, claro, es que ahí hace fresquito, ¿no? Pero insisto, si hace sol, se está muy bien. Con lo cual, ¿no? Es que en nada un invernadero se calienta. Entonces, también hay mm, que entender que esto no es un espacio interior, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Con lo cual, ¿es habitable? Sí. Interiormente, no, porque tampoco está pensado para que lo sea, ¿no? O sea, mm, es un espacio otro. Tampoco es mm, un exterior, pero sí que es un espacio sí, un poco intermedio entre los dos, ¿no? Entonces, yo creo que mm, esas son las cualidades que creo más interesantes, justamente. No calefacten, ¿no? Justamente porque no se puede hacer de todo en este espacio, ¿no? ¿Puedes salir a dormir? Sí, en primavera, en verano, en invierno, pues no, vas a tener mm, frío. ¿Está bien o está mal? ¿No? Yo creo que esta es una pregunta que está abierta un poquito a todos. Son habitables dentro de unas limitaciones y constricciones, ¿no? Yo creo que, mm, como siempre, en la Catoni Basal, em, digamos, lo interesante no es tanto lo que consiguen, sino todo aquello que desplazan para conseguirlo, ¿no? Es decir, mm, vale, sí, genero este espacio, pero es que además te estoy incrementando el 50% el estándar de interior. Es decir, de mm, 70 paso a 90 y además te doy este espacio de más, ¿no? O sea, mm, que no solo es añadir este espacio, con lo cual yo creo que sí que hay una habitabilidad, quizá no en la normativa, ¿no? Esta habitabilidad de libro, esto se mantiene en los espacios regulados, pero sí mm, queda en este espacio, así como un poco ambiguo, que sería esta cosa media, intermedia entre un jardín, ¿no? Un interior, mm, que creo mm, que es interesante. Claro, es como preguntarle a alguien que tiene jardín, ¿y el jardín es habitable? Y dirá, pues bueno, sí, si hace buen tiempo, sí, ¿no? Pues un poquito más allá, porque está cubierto, ¿no? Está tapado y tiene mejores condiciones, ¿no? O sea, es una especie de jardín más habitable que un jardín,
pero su objetivo era justamente tener un espacio ambiguo, ¿no? O sea, con este no programa, porque esto da así como Es que si no acaba pasando, creo yo, lo que pasó en la mayoría de galerías del ensanche barcelonés, Mm, es que así se han convertido en un espacio interior, ¿no? O sea, exactamente. la casa se lo ha comido, ¿no? Entonces, claro, ahí, vale, son un poco más grandes, pero no hay este espacio de regulado, no puedes, ¿no?, poner la piscina toy porque te apetece, ¿no? O sea, hay como más control, ¿no?, en este sentido. Muy bien. Francisco. No sé si hay alguna pregunta más o si no, ya lo dejaríamos aquí. Bueno, yo quería cerrar una vez más vinculando a, claro, ya lo había dicho al principio, pero cuando la semana pasada se hablaba de esto, ¿no? Del urbarquitectura o arquitecturbanismo, que es un concepto que creo que deberíamos todos los arquitectos tener incorporado, ¿no? Esta mirada interescalar las cosas y que no importa de dónde empiezas y dónde acabas, lo importante es que todo esté relacionado. Si para ellos es desde adentro afuera, habrá otros que será desde afuera adentro. Lo importante es que haya este diálogo, ¿no? Uno de los que tú también has nombrado y que un poco es el motivo conductor de toda la conferencia y la búsqueda sobre la Catoni basal. Bueno, yo creo que concluimos. Hay algunos que están preguntando, bueno, Francisco te agradece una vez más y te dice increíble conferencia, aquí está en el chat. Entonces, todas las conferencias, que finalmente son 8, ¿no? Estas 4 de vivienda colectiva y las 4 de vivienda unifamiliar, ahora sí finalmente pasaremos todo el material y los enlaces a la escuela para que podamos tenerlas colgadas y de acceso libre, ya que ha habido varias gente que también ha preguntado y lo mejor al final de todo esto es que además de ser una fuente muy útil para nuestros estudiantes, seguramente será como un repositorio que nosotros mismos seguiremos usando en los próximos años como referencia teórica para nuestros cursos. Bueno, sin más, agradecer a todos, los estudiantes también. Esperamos que le hayas parecido útil y de interés. Y nada más, Joan, seguramente nos volveremos a ver y te volveremos a invitar. Con muchísimo gusto. Muchísimas Bueno, gracias a vosotros. muy Muchas bien. gracias, Joan. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós.